Un tenso momento protagonizó el candidato José Antonio Kast en un debate en Temuco. El postulante del Partido Republicano no respetó los tiempos asignados y se molestó con la moderadora del encuentro, quien pidió silenciar su micrófono. Mientras en el oficialismo se agudiza el enfrentamiento entre la candidata Carolina Toa y el Partido Comunista. 3 minutos para plantear sus ideas generales. Las reglas al inicio del debate estaban claras, incluso avisados que habría un cronómetro que les marcaría el término del espacio para poder intervenir. Sabía lo que iba a pasar. Tiempo. Y en esa ocasión tenemos algo que decir. Pero va a tener la oportunidad de contestar todas estas preguntas. Y lo voy a decir. José Antonio está pasadísimo en el tiempo. Tenemos que cortar. La seguridad José Antonio, no puede tenemos vivir que en cortar. paz. Al menos 5 veces la moderadora de este debate realizado en Temuco le avisó al candidato presidencial José Antonio Kast que su tiempo había terminado. Caso omiso del líder del Partido Republicano, quien no respetó el espacio asignado. Esta oportunidad no la tenemos siempre. Necesitamos que corten la el violencia micrófono, por favor. Hablan de diálogo. Hablan de diálogo. Le cortaron el micrófono, pero lejos de detenerse, Kast siguió hablando y se enfrascó en un diálogo directo con la moderadora y exigió a la organización más tiempo para exponer. A esa altura, la tensión se apoderó del salón. Todos te queremos escuchar, José Antonio. Y usted no puede hablar porque estamos en este momento por respeto al resto. Seamos respetuosos. No lo está haciendo, José Antonio. Después de unos minutos y ante la atenta mirada de los candidatos presidenciales Johannes Kaiser y Jaime Mulet, la organización autorizó un minuto más para Kast, obligando de paso a alargar el tiempo para el resto de los aspirantes a la moneda. Yo creo que al no venir los otros candidatos, deberíamos haber tenido un poquito más de 3 minutos para poder exponer lo que cada uno quería decir. Pero el argumento de Kast, quien apeló a la ausencia de los otros candidatos que fueron invitados, no convenció ni a Jaime Mulet ni a Johannes Kaiser. Cuando nosotros aceptamos asistir a un evento como este y aceptamos las reglas, tenemos que cumplir con las reglas. Ese show que hizo creo que no era necesario. Está exigiendo a todo Chile y particularmente a la Araucanía, cierto que hay que imponer el orden, pero el orden hay que partir, obviamente, cumpliendo uno las propias reglas. Tensión entre los candidatos, que también se vive por estos días en el oficialismo, a pocos días de la primaria. Yo creo que han habido hartas tensiones. En la primaria es muy importante que la gente conozca nuestras diferencias. Pero me preocupa el tono autocomplaciente. Calificar de autocomplaciente no me parece aceptable. Un nuevo capítulo que se sumó ahora con las declaraciones de Carolina Toa en una entrevista donde afirmó que no es partidaria que el Partido Comunista gobierne el país. Hemos buscado ser leales con esos dos principios, mostrar las diferencias, mostrar nuestros puntos de vista y cuidar la unidad que tenemos que construir juntos después. Mostrar las diferencias para que la gente pueda elegir, pero efectivamente formamos parte de una coalición y que pierdan cuidado si nadie está pensando que aquí un solo partido va a gobernar el país, eso no es realista. Nuevo cruce que sacudió una vez más los ánimos en el oficialismo. Con afirmaciones que son gratuitas, lo digo de nuevo, gratuitas, que suelen ser descalificaciones que solo podrían ser comprendidas en una subcultura anticomunista. Las críticas que se han hecho son básicamente críticas políticas, son constataciones de la realidad y evidentemente no es lo mismo quien gobierne. 10 días para la primaria presidencial del oficialismo, la que con el paso de las semanas fue marcando las diferencias y tensiones en el sector. Más otras informaciones, el Poder Judicial se mostró abierto a modificar el monto del beneficio de vivienda que reciben algunos jueces, que terminan pagando hasta 1/4 del valor de mercado. Organismos como Chile Transparente han dicho que estos beneficios son excesivos y que no corresponden, sobre todo considerando los altos sueldos que ya reciben los jueces. El informe con José Alejandro Aristimuño. Estamos en uno de los sectores más exclusivos de Santiago, de hecho uno de los sectores más exclusivos de Latinoamérica. Vitacura está dentro de las 3 comunas con mayor plusvalía a nivel latinoamericano, después de los bosques de Chapultepec en México, después de Puerto Madero en Buenos Aires. Y la primera comuna en Chile con el mejor entorno urbano del país, según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y cuánto promedio, a simple vista, crees tú que vale el arriendo de un departamento en este sector, específicamente en este edificio? A ver, los departamentos aproximadamente en este sector valen, de acuerdo a la tipología de este edificio, que son alrededor de 140 metros cuadrados, tienen un valor de sobre los 2 millones de pesos mensuales.
Precio de mercado, pero no del Poder Judicial, quien es dueño de 7 departamentos de este edificio en Vitacura y que los cede en una renta de 4 veces menor del valor comercial a ministros, relatores y fiscales de la Corte Suprema, jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y un juez de familia de San Miguel. Quien paga menos cancela mensualmente 468.000 pesos y el que paga más lo hace con 483.000 aproximados. No es un contrato de arriendo, es un beneficio que se otorga para la prestación de los servicios judiciales. Las viviendas judiciales son un beneficio por el que se entrega para el uso de los funcionarios, el uso de estas propiedades en las cuales pueden morar ellos y su familia. Entre ellos, la ministra de la Corte Suprema María Angélica Repeto y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Jaime Balmaceda Errázuriz y Antonio Ulloa, este último quien enfrenta actualmente un cuaderno de remoción en su contra tras verse involucrado en el caso Hermosilla. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad. Su sueldo líquido, 7.255.966 pesos actualmente, y por el sumario que enfrenta recibe solo la mitad, pero aún así, con aquella cantidad puede cubrir hasta 8 veces el costo de la renta que paga por el departamento. Solo un caso más de varios. La ministra de la Corte Suprema María Angélica Repeto gana poco más de 23 veces de lo que le paga de renta por uno de estos departamentos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A ver, si uno tuviera que poner una calificación, yo diría que esto es una situación de privilegio injustificada. Tienen una remuneración que está dentro de los más altos, dentro de la estructura del funcionamiento del Estado en términos generales. No se justifica que al final la propia Corte, con el presupuesto público que es de todos los chilenos y las chilenas, tengamos que estar subsidiando el acceso a su vivienda. El beneficio está pensado en dar facilidades a funcionarios que por sus funciones deben ser trasladados de ciudad. Tiene amparo legal en el Código Orgánico de Tribunales, en decreto de ley del Ministerio de Justicia y en el Reglamento de Viviendas Judiciales de la Corporación. En este último, se establece que la renta que se le descontará de su remuneración mensual por la asignación de la vivienda será el 15% del sueldo base del beneficiario, la que está lejos de ser su remuneración total, la que además se compone de otras asignaciones. Por ejemplo, de un juez de comuna, el sueldo base es de 860.000 pesos, su remuneración bruta es de 6.200.000 aproximado, su remuneración líquida es de 5 millones, entonces el 15% de 860 en un juez de comuna pagaría aproximadamente un 120.000 pesos de renta. Un reportaje de Sabes.cl consigna que en esa situación estarían al menos 24 jueces de regiones gozando de la beneficiosa y baja renta por viviendas que el precio de mercado la superaría por lejos, tal como la remuneración final que reciben. Hoy día, donde la ciudadanía reclama condiciones de mayor igualdad, reclama que los recursos públicos sean utilizados en las necesidades que realmente tienen las personas y no en privilegiar a un pequeño grupo de ellas que han llegado a la cúpula del poder de uno de los órganos más importantes de la administración de justicia en nuestro país, hoy día no se condice. Nada escrito en piedra. El beneficio que ya fue revisado en 2024 y 2025 y que estableció además una renta especial para los departamentos judiciales de Vitacura superior al 15%, podría ser revisado de nuevo en marzo de 2026 para todas las viviendas administradas por el Poder Judicial. Podemos hacerlo porque nosotros tenemos a ese respecto la norma que yo le cité, que es el 506, número 2 del Código Orgánico, que dice la renta legal. Como la renta legal no existe y el Consejo Superior tiene todas las facultades de administración y disposición, se puede ir subiendo. La modalidad de vivienda como un beneficio laboral no es exclusivo del Poder Judicial. Otras instituciones del Estado ofrecen lo mismo a sus trabajadores con incluso menores porcentajes de sus remuneraciones como renta a pagar y se extienden por todo el país, subsidiados con dinero de los impuestos de todos los chilenos.